Dicho, ¿verdad? Lo bueno se hace esperar. Así que ayer no Claro, pudimos claro. conectarnos a Disculpe la la clase. demora. Sí, sí. Estas son cuestiones que pasan cuando estamos trabajando en lo virtual, ¿verdad? Y acá Sí, los participantes ya saben también de repente si es que se corta o sale un poco lento, ¿verdad? Ellos ya están acostumbrados también. Bueno, bueno, les quiero presentar entonces al profesor, al sensei Daniel Rojas. Él va a estar dándoles primeramente hoy la clase teórica de defensa personal y bueno, mañana vamos a grabarles directamente lo que es la parte práctica, ¿verdad? Vamos a estar grabando porque a no ser que alguno de los participantes tenga algún tiempo y se quiera conectar a la hora que nosotros vamos a conectarnos para la clase, ¿verdad? Así que sí. les pido a todos, como siempre, que deshabiliten sus audios y, profesor, te voy a hacer hospedador porque acá no me está permitiendo compartir la pantalla. Bueno, Entonces, dale. un ratito como para que vos puedas compartir tu pantalla. Sí, tengo ya preparado acá mi... Sí, ahí está. Bueno, ya se está grabando también la clase, Ok, así que pueden iniciar. bien. Voy a... Aquí. Bien. Presentación. Vamos a empezar. Ahí podemos ver perfectamente bien la presentación, profe. Adelante. ¿Se está viendo? Sí, se está viendo. Bien. Bien, para primero que nada, presentarme. Yo soy el sensei Daniel Rojas, soy profesor de karate y me considero un estudioso del arte marcial que practico. Además, soy participante, o sea, participo de la selección nacional de karate en la modalidad de kata. El karate es una forma de vida, pero el arte marcial, el conocimiento del arte marcial eh, que yo tengo, la verdad que en una situación de que hay que aplicar defensa personal es simplemente una ayuda, no es una garantía a saber qué hacer. Justamente eso es lo que vamos a estar hablando hoy un poco sobre la parte teórica para ponernos un poco en contexto de lo que significa defensa personal. Bien, defensa personal. La defensa personal es un conjunto de habilidades técnico-tácticas encaminadas a impedir o repeler una agresión, realizadas por uno mismo para salvaguardar, su integridad física y o sus bienes. Hay que poner un poco énfasis de habilidades técnico-tácticas. Técnico, en la parte técnica de estas habilidades vienen a ser los conocimientos previos de cualquier tipo de arte marcial o deporte de combate que nosotros tengamos. Y las partes tácticas se refieren a las habilidades psicomotrices que tenemos nosotros y la velocidad de reacción ante la situación que se nos presenta. Bien, seguimos. Bien, un poco de contexto histórico ahora para ponernos un poco eh, en sintonía. La historia de la lucha cuerpo a cuerpo se remota a los orígenes de la humanidad como expresión de la rivalidad natural. De hecho, la lucha por la supervivencia es anterior al hombre, ejemplo, en los animales. Bien, pasamos un poco del contexto histórico y vamos a hablar de las características de la defensa personal.
Las habilidades técnico-tácticas de la defensa personal deben ser eficaces para conseguir el objetivo de evitar o repeler la agresión. En el karate tenemos una base, una regla muy importante, que el mejor karate es el que no se utiliza. O sea, que cada vez que nosotros tengamos la oportunidad de no utilizar la violencia o nuestras habilidades es lo que nosotros en verdad enseñamos. Pero pueden ocurrir situaciones donde requieran de esas habilidades y podamos utilizar esas mismas para repeler una agresión que nos hacen a nosotros. Pueden utilizarse todo tipo de recursos disponibles, sin más límite que el marcado por la legislación. O sea que nosotros podemos defendernos con cualquier cosa, inclusive en un escenario que pueden tener ustedes siendo guardia de seguridad, pueden utilizar los elementos que se les provee a ustedes, como la cachiporra o los elementos que tengan, resultando de este modo una materia multidisciplinar que contiene habilidades de las diversas artes marciales y militares, de los deportes de contacto y lucha, de tipos de lucha poco ortodoxas como la pelea callejera, así como las habilidades verbales. Y vean acá cómo hago un poco de énfasis en las habilidades verbales, porque parte de la defensa personal es tener habilidad verbal, porque necesitamos tener esas habilidades verbales para poder conllevar esa situación extrema que estamos viviendo. Bien. La defensa personal está formada por habilidades técnico-tácticas, tanto defensivas como ofensivas. Y cuando es posible, debe aplicarse anticipándose al desarrollo de la acción atacante del agresor. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que tener muy en cuenta la velocidad de reacción que tenemos. Esta es el secreto para aplicar buena defensa personal. Estar atentos a la situación y poder hacer una lectura de todos los posibles desenlaces que tenga esa situación. Bien. Y como acá hace énfasis también, son defensivas como ofensivas, porque con la anticipación nosotros lo que hacemos es anticiparnos a la acción para poder terminar la situación lo más rápido posible. Bien, le voy a leer un poco de estas definiciones de defenderse, entre comillas. Defenderse no siempre consiste en utilizar solo habilidades defensivas que no mermen la capacidad del atacante y continua de los agresores. En condiciones de superioridad física y o numérica, esperando a que se rehúsen por fatiga o autolesión. En la realidad, conseguir defenderse así resulta muy poco probable, incluso para un experto. Justamente lo que estaba diciendo hace rato. Es muy importante tener un análisis de la situación en la que se nos presenta enfrente. Si nosotros nos vemos sobrepasados en número o sobrepasados en condición física, inclusive amenazados por un peligro inminente de la utilización de cualquier arma, por ejemplo, hay que actuar con responsabilidad, porque defenderse de situaciones poco probables trae malos resultados, incluso para un experto. Defenderse no siempre consiste en esperar a que se produzca la agresión.
En ocasiones es recomendable anticiparse cuando la agresión es inminente. Si esperamos a que nos golpeen, apuñalen o disparen, posiblemente ya no podremos defendernos. Esto es lo que le estaba diciendo hace rato, justamente. La capacidad de anticipación, que es consecuente a la capacidad de análisis de la situación que nosotros tenemos, es un factor muy importante en la, en la situación en la que estemos. Entonces, siempre hay que tratar de anticiparse y en la práctica de algunos ejercicios hacen que nuestros músculos tengan memoria muscular. ¿Qué quiere decir esto? Que automáticamente nuestros músculos se actúan mucho más rápido cuando pensamos en lo que queremos hacer. Eso se llama memoria muscular. Entonces, por eso es que la repetición de cualquier arte marcial, o sea, la práctica de cualquier arte marcial, disculpen, es la repetición. De ahí viene la famosa frase, la práctica hace al maestro. Bien, los fundamentos. Nosotros en artes marciales trabajamos siempre con fundamentos, como en karate, cómo cerrar el puño, con qué nudillo pegar, cómo hacer los golpes, todo para aprender es importante conocer los fundamentos, el contexto y los fundamentos. La defensa física es siempre el último recurso y exclusivamente frente a agresiones de tipo físico. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no podemos pretender no ser realistas y querernos defender con la defensa física de una persona que nos esté apuntando con un arma de fuego a varios metros de distancia. Antes de pasar al otro punto, en la utilización de armas en las situaciones en que no podemos estar, no podemos estar sometidos, es muy poco probable que nosotros podamos defendernos de una amenaza de arma de fuego. Porque entra en juego un importante fundamento de cualquier arte marcial, que es la distancia. Cuando nuestro agresor nos intimida con cualquier tipo de arma y está a nuestro alcance, es más probable que con mucha práctica y siendo un experto nosotros podamos utilizar la defensa física como solución a esta problemática. En las armas blancas, dígase cuchillo, destornillador o cualquier objeto punzante, la ruptura de la distancia para un ataque es casi inminente. La persona se tiene que acercar a nosotros para poder atacarnos. Entonces, ahí sí ya se ve aumentado las probabilidades de nosotros de poder aplicar defensa personal. Bien. El recurso más efectivo es siempre evitar el enfrentamiento, como le estaba diciendo, especialmente aquel que conlleva la agresión física, dado que el resultado de todo enfrentamiento es incierto. Contusiones fortuitas, armas ocultas, cómplices no detectados, como le estaba diciendo justamente. Aunque es legítima la defensa de nuestros derechos, tales como mantener nuestro honor y patrimonio, resulta más importante evitar poner en riesgo la vida. No obstante, cuando no hay solución mejor, se debe afrontar con decisión. Se debe afrontar. Nosotros tenemos que estar capacitados para hacer todos estos análisis rápidamente y actuar con decisión. Porque vamos a entrar un poco más adelante
en la psicología de un combate. Entonces, es muy importante que ustedes sepan y estén siempre atentos a lo que pueda llegar a pasar. Ser guardia de seguridad corresponde una gran responsabilidad y por consecuente requiere de muchísimo más compromiso en nuestras tareas. Seguimos. El factor sorpresa es un recurso táctico fundamental que debemos tener de nuestra parte. El factor sorpresa es muy importante porque el agresor nos espera que nosotros reaccionemos ante su agresión, su acción. Entonces, tener este factor sorpresa bajo la manga es siempre, siempre muy útil. A mayor distancia del agresor y de cuanta más movilidad dispongamos, mayor es la seguridad. Quiere decir eso, pero acá el contexto de la distancia se rompe un poco porque le estaba contando que los ataques con armas de fuego son en su mayoría ataques a distancia que nosotros no podemos hacer nada. Y de cuanta más movilidad dispongamos, más seguridad. Quiere decir eso que si yo me veo acorralado, es mucho menos probable que me pueda defender. Entonces, cuanta más movilidad y a mayor distancia física, si ya vemos que no tiene una arma o tiene un arma blanca, es mayor la seguridad. Nuestra integridad física siempre es lo más importante, entonces hay más seguridad. Hay situaciones de las que es muy difícil o imposible escapar. Ejemplo, estar atados. Por lo que no es recomendable permitir que se vaya complicando, excepto cuando la situación ya es compleja en inicio y estamos utilizando alguna táctica de distracción para sorprender al agresor. Acá entra el factor sorpresa. Te voy a decir un ejemplo. Estamos en un asalto. El agresor tiene un arma de fuego o un arma blanca y nos intimida verbalmente dando de saber que estamos efectivamente bajo un asalto. Entonces nosotros demostramos algo como si fuera sumisión, nos mostramos sumisos para que la distancia que él tenía se achique. Así nosotros podamos sorprender con el factor sorpresa, sorprenderle al agresor y poder hacer alguna técnica. Bien. Debemos utilizar cualquier recurso disponible que resulte efectivo. Correr, gritar, utilizar objetos como armas. ¿Sí? En realidad, yo no estoy en conocimiento de qué tipo de armas se le va a proveer a ustedes, pero sí estoy seguro que se le va a proveer de armas. Entonces, siempre es muy importante utilizar de forma responsable y correcta los elementos que tenemos. La destreza en la defensa personal depende del grado de práctica continuada, de su contenido y de las limitaciones personales. Justamente lo que le estaba diciendo, la práctica hace al maestro. Todo deporte de contacto, arte marcial o tipo de lucha se gana solamente, o sea, se domina solamente mediante la repetición continua de las prácticas. Si nosotros queremos hacer un derribo correctamente,
tendríamos que hacer siempre ese derribo 1000 veces cada día para que después sea natural, porque justamente las artes marciales o cualquier deporte de contacto son justamente resultados de eso, de la capacidad psicomotriz de un luchador de poder efectuar técnicas determinadas en momentos determinados. La aplicación real de las habilidades asimiladas se llevará a cabo generalmente en sus circunstancias estresantes, por lo que requiere del suficiente hábito práctico como para que se ejecute como un acto reflejo. Y acá entra el reflejo. Los reflejos son la rapidez con la que podamos reaccionar ante una situación. Sea un golpe, sea un grito, sea un estímulo, los reflejos trabajan mediante estímulos. Los estímulos pueden ser auditivos, visuales, sensoriales, táctiles, entre otros, ¿sí? Escuchar un grito debería de actuar como acto reflejo ante una situación, o ver que alguien nos quiere agredir con un golpe de puño debería de tener su grado de reacción mediante un acto reflejo. Bien. Interacción con el agresor. Vamos a entrar en este punto porque es muy importante saber que cuando entramos en un combate, disculpen, la interacción con el agresor es un punto de inflexión en ese combate. Inclusive podemos evitar un combate interactuando con el agresor. El miedo, fisiología y psicología. El miedo solo tiene un objetivo, tu supervivencia. El miedo es la reacción física y psicológica a la conciencia de un peligro. Puedo no tener miedo aunque he estado ante un verdadero peligro. O puedo tener miedo aunque el peligro no sea real, esté solo en mi pensamiento. ¿Y por qué le hablo de miedo? Porque indefectiblemente sentimos miedo. Es imposible decir que nosotros no vamos a tener miedo, y es algo importante que ustedes manejen para simplemente tener conocimiento de esto y poder hacer que el conocimiento se vuelva un poco de conocimiento para las situaciones en las que vivamos. Bien, el miedo desencadenará la reacción fisiológica, taquicardia, latido más fuerte, hiperventilación. La hiperventilación es respirar en una frecuencia muy alta, y sensación de ahogo, que te falte el aire, mareo, midriasis, relajación de esfínteres, dificultad para pensar, temblores, pérdida de la motricidad fina. Entonces, el miedo es inminente, como le dije, pero el miedo tiene un punto donde nosotros podemos controlar esa reacción de nuestra mente. El miedo psicológico nos genera pensamientos de desenlaces negativos. Me va a matar. El miedo es normal, nos protege de peligros, pero también nos impide hacer cosas que necesitamos, entre comillas, hacer. ¿Qué quiere decir eso?
como le dije, el miedo es normal. Es una forma de nuestra mente de decirnos, cuidado, atentos. Pero también, como es también de índole psicológica, nos impide hacer cosas cuando necesitamos hacer esas cosas. Reacciones frente al miedo, ataque, huida, bloqueo, paralización o sumisión. En realidad, eso es lo que tenemos que manejar. Seguimos con la interacción con el agresor. El bloqueo mental. Este es un punto muy interesante que sepan. El bloqueo mental es el famoso ese que te quedas en blanco. El bloqueo mental. No, te quedas en blanco. No puedes hacer nada. El bloqueo mental consiste en la pérdida de la capacidad de decidir y de reaccionar. Te quedas en stand-by. No hay forma de hacer algo. Se produce porque el cerebro entra en un proceso de duda provocado por el miedo. El cerebro duda, ¿qué hago? Sus propias habilidades, seguro que funcionará. En resumen, el objetivo del agresor es provocarle miedo a la víctima, haciéndole dudar de tal forma que su mente se bloquee. No puedo, me va a matar, mi defensa no tendrá efecto. Entonces, es un tema muy subjetivo porque cada uno tiene su tolerancia al miedo. El bloqueo mental, digamos que es algo que no debería de pasarnos a nosotros porque nosotros deberíamos estar todos los momentos pensando en que podríamos estar en una situación donde requiera de utilizar habilidades de defensa personal. Entonces, lo que yo recomiendo siempre es tener una mente tranquila, un equilibrio mental. Así cuando nosotros tengamos ese estímulo, esa duda que genera el miedo en nosotros, el bloqueo mental sea casi inexistente, porque de todas formas, un poco de bloqueo mental siempre tendremos, pero la habilidad de nosotros al saber ya estas cosas es que podamos salir de eso rápidamente y poder tomar decisiones correctamente. Gestionar el miedo y vencer la guerra psicológica. ¿Por qué es una guerra psicológica? En un combate, en una intimidación, en un asalto, en cualquiera de las situaciones sea que nosotros debiéramos ejercer defensa personal, hay una guerra psicológica. Primero, comprende que las reacciones fisiológicas del miedo, taquicardia, entre otros, son normales y nos ayudan a sobrevivir. No se pueden evitar. Podemos minimizarlas mediante el hábito, justamente lo que le estaba diciendo. Dos, comprende que la estrategia del agresor es provocar miedo para que la víctima no ofrezca resistencia, autoconvenciéndose de que no puede vencerle. Mantén tu mente ocupada en buscar una solución y centrándote en sus puntos débiles y tus fortalezas. No dejes que tu mente divague. Siempre vendrán pensamientos catastrofistas. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra mente funciona así. Cuando nosotros le exponemos a una situación de shock, de miedo, de estrés, los pensamientos, nuestra mente automáticamente trae frente a nosotros pensamientos catastrofistas. ¿Qué quiere decir esto? Que por un momento pensamos que todo va a estar mal, pero como decía el primero, esto se puede minimizar mediante el hábito.
siempre mediante el hábito, mediante la práctica. Activa tu actitud de supervivencia, entre comillas. Para ello, piensa en tu mayor motivación para seguir viviendo. Y es muy importante esto, porque cuando nosotros estemos en una situación así, un método muy eficaz es tener en cuenta nuestra mayor motivación para seguir viviendo. Llámese nuestros hijos, nuestras madres, nuestros padres, nuestra familia en general. Y es muy importante tener esta actitud de supervivencia, porque al no tener esto, nosotros decaemos en nuestra motivación para defendernos y la defensa se torna un poco ineficaz. Seguimos con la interacción porque es muy importante, como ya le dije. Entonces, intentar una solución diplomática. Esto es muy importante. Como le dije al principio de la presentación, el mejor karate, a nosotros en karate, creemos que el mejor karate es el que no se utiliza. El mejor karateka es el que no llega al combate. Por esto justamente, por una solución diplomática. Es capaz de conseguir su objetivo incluso en las situaciones más inverosímiles. No obstante, no siempre es posible. ¿Qué quiere decir eso? Que no siempre vamos a conseguir una solución diplomática, pero debería de ser un punto de inflexión en nuestra defensa personal intentar esto. Por eso dice intentar. Consejos durante una negociación con el agresor. Mantener la distancia. Muy importante la distancia, señores, en un combate o en una situación extrema. Y no bajar la guardia. Manos cerca del rostro disimuladamente, cabeza ligeramente agachada y un pie retrasado. Esta posición es de una posición básica de guardia. Las manos cerca del rostro justamente para salvaguardar esa parte de nuestra integridad física disimuladamente. Cabeza ligeramente agachada para no descubrir el cuello. El cuello es una zona muy sensible, donde recibe una agresión y puede ser muy complicada la lesión que genera esa agresión. Bien, y un pie retrasado. Esto es por la biomecánica del cuerpo. Nosotros tenemos que tener un pie retrasado para tener impulso, porque nosotros para reaccionar debemos de tomar impulso. Para hacer una esquiva necesitamos impulso. Entonces siempre es importante ponernos con un pie retrasado. Bien, seguimos. Descubrir sus intereses subyacentes. ¿Qué quieres? Lo que dice es acorde con cómo se comporta y sigue acercándose. O sea, nosotros mantenemos la distancia, pero hacemos este análisis de nuevo de las intenciones de nuestro agresor. ¿Cuál es su objetivo? Lo que está diciendo es acorde de cómo se comporta. Si sigue acercándose o cosas similares. No negarle rotundamente, aunque no piensa aceptar su exigencia, obviamente, porque la reacción a la negación en las personas que están intimidando hacen que control y saltemos esto de la solución diplomática. Entonces, nosotros estamos buscando solucionar antes de actuar.
que es un tipo de anticipación, obviamente. Preestablecer tus límites, muy importante. Debes saberlos de antemano para reaccionar instantáneamente en el momento que los identifiques. Por ejemplo, si estableces que bajo ningún concepto aceptarás que te trasladen a otro lugar más solitario e íntimo, cuando veas que te van a forzar a hacerlo, sobrepasar tu límite, será la señal, entre comillas, que te indique que ha llegado el momento, límite para reaccionar. Ahí reaccionamos. Por supuesto, cada situación se desarrolla en circunstancias diferentes, que siempre hay que valorar. Hay que tener siempre un grado alto de análisis de la situación. Este análisis que yo planteo es una práctica también, es un hábito de poder justamente hacer rápidamente el análisis para ver cómo es el panorama de la situación y poder hacer ya un mapa mental de las cosas que haríamos. Si no funciona, no insistas. Si la persona que es el agresor no quiere ceder ante una solución diplomática, no insistas, nos hace falta. Atacar o escapar, entre paréntesis, por sorpresa. Al darte cuenta que rompen tus límites, que se sigue acercando, que sus intereses subyacentes son repudiables, cuando no bajamos la guardia y estamos en una distancia controlada, atacar o escapar por sorpresa es una opción. Bien. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Qué les pareció? La defensa personal es algo que muchas personas desconocen y confunden con la reacción prepotente o la reacción ante una situación. En realidad, como vieron, es un conjunto de conceptos que no nos hacen personas las que podamos solucionar todo tipo de agresión, sino que nos hace personas hábiles para justamente poder analizar, planear y ejecutar acciones determinadas para que nosotros resguardemos, en este caso, nuestra integridad física o nuestras responsabilidades de mantener la seguridad en un lugar o mantener la seguridad de alguna persona o de algún objeto o de algún barrio. Entonces, yo quiero que hagan valoración de tres conceptos bien fuertes en la defensa personal. En el análisis de la situación, en la planificación estratégica de nuestras acciones, porque si actuamos
prácticamente sin planear las cosas, hay una alta probabilidad que nuestra forma de hacer las cosas no esté, no esté correcta. Y el tercero y último es siempre estar atentos. Siempre estar atentos a lo que pueda pasar. No descuidarse. Es muy importante que nosotros estemos atentos y concentrados. La concentración es muy importante en cualquier cosa que hagas, independientemente sea un arte marcial. La atención y la concentración hacen que nosotros podamos ejecutar algo de forma, de forma correcta. Bien, esa es la parte teórica de hoy. Bien, no sé si quieren... Gracias, profe, quedó todo muy bien explicado. Y bueno, Sí. mañana entonces vamos a estar grabándoles la parte práctica, ¿sí? Sí, mañana vamos a estar grabando la parte práctica. Si ustedes se quieren unir un poco, podemos hacer un... Son conceptos básicos porque justamente con el tema de esta modalidad de capacitación se hace un poco ortodoxo el enseñar técnicas. Entonces lo que nosotros sería que hagamos van a ser todo esto que estuvimos hablando hoy, aplicando un poco en lo que es la parte física, lo que es la parte práctica. Entonces, me gustaría que si alguien de ustedes se pueda conectar mañana, hacemos eso, nos conectamos y empezamos a practicar un poco los conceptos de los fundamentos de distancia, los fundamentos de guardia, los fundamentos de puntos débiles, de puntos sensibles. Esas cosas es lo que mañana haremos visualización para que ustedes puedan conocer. Justamente si en un futuro seguimos trabajando, sería muy correcto que podamos justamente hacer un uso de, de eso, de nuestras habilidades para poder justamente utilizar de forma práctica. Ya. Entonces, Podríamos ¿alguna ver pregunta? hacer esta clase entonces el lunes para que todos puedan aprovechar y después de eso ya le habilitamos el examen. También podríamos Dale, no hay problema. a la No misma hay hora, problema. 18:30, 19:30 y después se habilita el examen que van a tener hasta el día siguiente para poder rendir. Ok, no hay problema. Entonces, mañana nos vemos. Que tengan un buen resto de jornada. Muchas gracias por el espacio. Espero que les haya ayudado y se haya entendido. Eh, un saludo y muchas gracias. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Hasta Gracias. mañana. Hasta luego.